Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, oficialmente hemos comenzado nuestro camino hacia WrestleMania. Y además, acabamos de pasar por un Royal Rumble de candanga con burrundanga que de seguro quedará escrito en los libros de la historia de WWE. Entre otros resultados maravillosos, vimos ganar a Bianca Belair en su segunda entrada a una batalla real femenina, sobrepasando a otras 29 increíbles superestrellas. Y no solamente Bianca Belair entra con el número 3 para lograr su hazaña, sino que además establece una nueva marca con 56 minutos dentro de una batalla real femenina. ¡Bravo por ella! Claro, entre sus eliminadas estaba la que entró como número 1, la ex campeona de SmackDown Bayley, y eso no se lo va a perdonar. Pero Bianca Belair va a WrestleMania. La pregunta ahora es, ¿retará a Asuka por su campeonato femenino de Raw? ¿O retará a Sasha Banks por su campeonato femenino de SmackDown, que justamente fue defendido esa misma noche de Royal Rumble, y la jefa terminó triunfando sobre la intocable Carmella? Otro combate brutal fue la lucha de último hombre en pie por el campeonato universal entre Kevin Owens y Roman Reigns. Amigos, fue horrible. Como era de esperarse, trasladaron la contienda a otros lugares del Thunderdome. Hubo un momento donde el retador, Kevin Owens, logra esposar al campeón universal a una estructura metálica y pensábamos que KO iba a ganar el combate. Pero una astucia del campeón universal tumba al árbitro para impedir el conteo. En ese momento entra Paul Heyman para liberar al campeón universal, quien rápidamente se le va a Kevin Owens y lo tortura con una guillotina. Y sí, amigos, Roman Reigns sigue siendo nuestro campeón universal. Y después de todo el gran esfuerzo de Kevin Owens, no fue suficiente para terminar con la astucia del jefe tribal y su consejero especial, Paul Heyman. Yeah, live from the Gulf Coast. Welcome to the greatest spectacle seen around the world. Tonight is the night we face our enemies. All the gold is up for grabs. Tonight, always keep your eye on the prize. I'm a beast. It's time to make it believe. There's no one defeating the team. I heard that they said we were scared of the fire, but I'm in here in the winds I desire. So I don't care what you think. I'll be the one that makes you look and play. I'll be the one to defeat the Kraken. I'm a beast and I'm always attacking. So tell me what's happening. Radiant village and light in the matches. So far from average. I'm a beast. It's time to make them believe. There's no one defeating the team. If you want it, then you gotta grab it. Raise up your fist. You want it, you got it. Raise up your fist. Ready for the challenge. Raise up your fist. Ready for the challenge. Mis buenos panas mayulleros, y del lado de los hombres, Edge, la superestrella categoría R, se impone en la batalla real masculina, entrando con el número 1 y sacando del camino a 29 increíbles talentos de WWE. Fue apoteósico verlo ganar, amigos, y ahora Edge, la superestrella categoría R, irá directamente a WrestleMania para enfrentarse por un campeonato mundial. ¿A qué campeón? Paso la página para decirles que también en Royal Rumble, Drew McIntyre defendió su campeonato de WWE en lucha muy dura contra Goldberg. El campeón retuvo su presea y debo agregar además que Goldberg, a pesar de todo su esfuerzo, sigue siendo eludido por el campeonato de WWE dentro de una ilustrísima carrera. La noche siguiente en Raw, el campeón Drew McIntyre justamente salió a hablarle al universo de WWE del duro encuentro que había sostenido en Royal Rumble contra Goldberg, pero es interrumpido por el ganador de la batalla real, Edge, quien le pregunta al campeón: tú sabes que tú tienes un tiro al blanco en la espalda, ¿verdad? Pero el campeón McIntyre también tenía su propia pregunta. Edge, You won the Royal Rumble last night. tú ganaste la batalla real Are you anoche. going to make your decision or am I going to make it for you? ¿Vas a tomar la decisión o vas a dejar que yo la haga por ti? ¿Alguien me reta, Rich? I've been in this game for Yo a he long estado en time. este juego ya por mucho tiempo. I'm the ultimate opportunist. Soy el máximo I'll assess my oportunista. situation. I'll make my option known, Cuando yo and you will know. estudie la situación, voy a tomar mi decisión y tú lo sabrás.
You got a big target on your Pero back, tú man. tienes un gran tiro blanco en tu espalda. You are hombre. playing a dangerous game here. Estás practicando un juego muy peligroso. What are you gawking at, man? Huh? ¿De qué What are you hablas, looking at hombre? me for? Huh? ¿Por qué me miras Wanna say así? something? Listen, ¿Quién es más? Mira, escucha. you will know when I make my Tú decision. vas a saber cuando yo tome mi But also decisión. know Pero también quiero que that sepas whoever I choose, que a quien quiera que yo I am escoja, walking out of WrestleMania yo voy a salir as de a WrestleMania champion. como campeón. Bueno, clarísimo lo que expresó Edge. Es el oportunista máximo y va a hacer las cosas a su manera cuando él lo crea conveniente. Además, la presión de Sheamus ahí como que no le convenía tampoco a Edge. Pero qué certeza la de Edge de derrotar a quien quiera que sea campeón de WWE o campeón universal cuando llegue el momento dado en WrestleMania. Y ahora Drew McIntyre necesita a un defensor, a un abogado llamado Sheamus. No Fin sé, del mundo. yo creo que fue... ¡Mira! Era sencillamente una patraña y yo que pensaba que sí era amigo de verdad. Tremendo Brock Kick en toda la cabeza para Drew McIntyre. Ay, 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 ya vieron lo que hizo Sheamus, ¿no? ¿De verdad se sorprenden? Porque a mí no me sorprende mucho. Está claro que Sheamus prefiere el oro que la amistad que por tantos años ha tenido con el campeón McIntyre, porque esa amistad la lanzó al atolladero. Amigos, es que el campeón McIntyre no puede fiarse de nadie, y ya se lo dijo Edge en su cara. Tienes un tiro al blanco en la espalda. Punto en boca. Oigan, y hablando de Edge, ustedes pueden creerlo. La noche anterior en Royal Rumble batalló 58 minutos para ganar la batalla real masculina y conseguir su pasaje hacia WrestleMania. Y en Raw, repito, 24 horas solamente después, se enfrentaba a la víbora Randy Orton, cansado, abatido, pero decidido. Sería el último encuentro entre estos dos horribles rivales, la superestrella categoría R, Edge, y la víbora Randy Orton. Puro corazón por esa calle se ha hecho. ¡Oh! ¡Nowhere to go! Lo ejecutaron, pero el hombre se recupera para evitar la cuenta de tres. Me refiero a Randy Orton. Randy Orton está mucho más detenido de lo que él hubiera pensado que iba a estar. Miren, buscan la RKO de la nada, pero no. ¡Qué gran contraataque de Edge! Lo sigue Con la frenando. precisa respuesta, pero sobrevive la víbora. Sigue encontrando paredes cada vez que quiere hacerle algo definitivo a Edge. Y bueno, tiene que preguntarse qué más tengo que hacer. ¿Cómo voy a lograr vencer a Randy Orton? ¿Cómo voy a quitarme de encima esta pesadilla? Y quizás Randy Orton tiene exactamente lo mismo en la cabeza. ¿Cómo me quito a Edge para siempre del camino y deja de robarme cosas que siento que son mías? Y ataca Edge y empuja a Randy Orton y va a golpear la víbora de la barrera allá afuera del ring. Y un conteo fuera podría terminar esto perjudicialmente para Randy Orton. Bueno, a pesar de la situación que está viviendo Edge, miren la gran agilidad mental y física que tiene, echando el resto ahí para empujar a Orton contra la barrera. ¿A dónde va Edge? Oh, no, mala idea, yo creo. ¿A dónde va Edge? Que deje que esto termine de esta manera. Bueno, él no quiere terminar así, Carlos. Estaba suspendiendo con esa salida del ring la cuenta del árbitro ahí, Edge, para traer de vuelta al ring a Randy Orton. Él no quiere ganar un combate de esa manera. Si quiere deshacerse de Randy Orton y cerrar un círculo, no, Bueno. así no. Ambos buscan algo definitivo. Y se sale del ring Randy Orton ahora. ¿Lo estará cansando más? Sumamente extenuado Edge, pero Randy Orton casi no puede mantenerse de pie. Pero trata como de cansarlo más porque quiere que lo persiga. Así es. Apoyándose en la mesa de transmisión, Randy Orton. Piquetes a los ojos, así de fácil lo hace Randy Orton. Es un experto en esa movida. Clásico. Levanta Edge y brutal. El castigo de espaldas contra la mesa. Acabado de recibir aquí Edge, algo que puede definitivamente hacer que pierda la lucha. Cuidado. Y Randy Orton sí, que no quiere una cuenta afuera. Randy Orton quiere destruirlo, sacarlo para siempre del camino. Para que se respete su apellido de asesino de leyendas. Claro, ya más de una ocasión echa sentido la furia del hombre que una vez fue su compañero de equipo. Oh, miren la víbora enrollándose a punto de atacar.
Categoría RKO, grandes momentos para el Sí. universo, de eso no queda nada. Solo Quiere historia. Randy Orton dinamitar la autopista hacia WrestleMania para que no pueda viajar en ella. Edge, cuidado, peligro para Edge. Lo van a castigar. Ahí viene. La guillotina. ¡Auch! 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 Oye, recuerden ustedes claro. que años atrás Claro. la lesión que obligó a Edge a retirarse de la lucha fue precisamente una fractura en el cuello. Y una lesión que pensamos que nunca más nos lo regalaría. Nunca más nos permitiría verlo en un ring. Y no ha terminado Randy Orton. ¿Cuánto le queda a ella, amigos? Lo van a rematar. Me parece que viene la DDT modificada. ¡Y lo hizo! Clásico Orton. Clásico Orton. Y es que cuando comienza a sentir el veneno corriendo por esa piel de víbora, culebra, serpiente que tiene. Está casi a punto de cumplir su labor nefasta Randy Orton. RKO. Lo tienen medido, ya lo tienen en la mira. Miren, saboreando el momento. ¿Qué pasa? No. ¡Oh! ¡Alexa! ¡Allí! ¿Cómo llegó allí? ¿Cuándo? ¿Cómo llegó allí? ¿En qué momento? ¿Qué es eso? Lo que tú y yo creemos que es. Parece ser. Pero es algo negro. Bueno. Y la lanza de Edge para destruir al rival. 1, 2 y 3. Y gana Edge. Sí, aquí está el ganador. La superestrella categoría R. Edge, oportunista máximo. Vio la oportunidad y no lo pensó. Bueno, acabamos de presenciar aquí cómo, con la asistencia de Alexa Bliss o cualquiera que sea la versión de Alexa Bliss que aparece súbitamente en la lucha, acaba de vencer Edge a Randy Orton. Yeah, live from the Gulf Coast. Welcome to the greatest spectacle scene around the world. Tonight is the night we face our enemies. All the gold is up for grabs. Always keep your eye on the prize. I'm a beast. It's time to make them believe. There's no one defeating the team. I heard that they said we were scared of the fire, but I'm hearing the ones I desire. So I don't care what you think. I'll be the one that makes you walk the plank. I'll be the one to defeat the Kraken. I'm a beast and I'm always attacking. So tell me what's happening. Raiding your village and lighting the matches. So far from average. I'm a beast. It's time to make them believe. There's no one defeating the team. If you want it, then you gotta grab it. Raise up your fist. You want it, you got it. Raise up your fist. Ready for the challenge. Raise up your fist. Ready for the challenge. Si puede moler... No me refería a La Roca. Si puede moler el ambiente que se respira de WrestleMania. Estamos muy cerca, está a la vuelta de la esquina. Y me encanta este camino hacia WrestleMania, amigos, porque las sorpresas nunca paran en WWE. Báilame ese trompo en la uña. Oigan, y antes de irme hoy quería preguntarles, ¿qué les pareció la actuación de esta superestrella global con tantos premios dentro del evento Royal Rumble al lado de Booker T? Bad Bunny fue increíble, claro, hasta que logró una distracción para que Damian Priest, quien entraba por primera vez a una batalla real, sacara de la batalla a mis caballos, el Miz y Morrison, y así sus sueños de ir a WrestleMania. Dicen las malas lenguas que el Miz le destruyó un equipito a Conejo Malo porque estaba molesto, supuestamente, porque Bad Bunny rechazó una oferta del Miz. No fue así. La noche siguiente en Raw, el Miz, como caballero que es, invita a Bad Bunny al segmento Miz TV porque quería limar asperezas. Pero Conejo Malo trae nuevamente a Damian Priest a la fotografía, se gesta una contienda entre Damian Priest y el Miz, y Conejo Malo, con otra distracción, hace que el Miz sucumba, regalándole la victoria prácticamente a Damian Priest. Un poco de por favor. Bueno por Damian Priest, que parece que viene entrando a WWE con muy buen paso y con muy buen aliado. Yo sigo prefiriendo Miz y Morrison. Hey, hey. Oh, oh. Claro.
cómo me divierto. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. Y aquí los espero la próxima semana para seguir como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!